Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Una vez más nos encontramos en Tesis de Salud, el programa más completo y con los mejores profesionales para curar nuestra salud y también para informarnos, que eso es lo fundamental, sobre todo cuando hablamos de nuestros cuidados. Tenemos muchísimos temas. Hoy vamos a estar hablando del calendario de vacunación antes de empezar el cole, cuáles son las vacunas que necesitamos y todo lo que tenés que saber en ese sentido. También vamos a estar hablando de una metodología bastante diferente para cuidarte en cuanto al peso y para mantener el peso. Es una aplicación que genera como una especie de grupo de terapia, de contención para llevar adelante el proceso de adelgazar y de mantener el peso. Y además, cómo cuidar tus ojitos, sobre todo en el verano y cuando hay sol. ¿Qué pasa con los lentes de sol? ¿Cuáles sirven? ¿Cuáles no? Y cuáles son las consecuencias del sol en la visión. Todo eso en nuestra tesis de salud del día de hoy, que empieza de esta manera. Se viene el inicio de las clases y seguramente estarás preocupada porque tu hijo tenga todas las vacunas que se requieren, ¿no?, para esta época. Bueno, por eso vamos a hacerle todas las consultas que necesitamos a la doctora Florencia Kahn, médica infectóloga que está con nosotros. Gracias, Florencia, por estar. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esta época del año en materia de vacunación? Bueno, en esta época del año tenemos que tener en cuenta que para aquellos niños que van a empezar primer grado, es decir, que tengan entre 5 o 6 años, hay vacunas que están contempladas dentro del calendario nacional de vacunación. Son la vacuna triple viral que protege contra sarampión, rubiola y paperas, la vacuna triple bacteriana que protege contra tétanos, difteria y tos convulsa y la vacuna contra la polio. Esas 3 vacunas están indicadas al ingreso escolar y vienen a completar o a reforzar el calendario de vacunación de la infancia. Recordemos que especialmente con sarampión, que tuvimos casi 100 casos en el año 2019, es muy importante contar con todas las dosis. En el calendario nacional de vacunación la vacuna triple viral está incluida al año de vida y justamente a los 5 o 6 años en el ingreso escolar, pero para muchas regiones de Argentina, sobre todo lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas regiones de la provincia, se indicó una dosis extra. Ajá. Es decir, aparte de las que están contempladas en el calendario al año de vida y al ingreso escolar, se indicó una dosis extra justamente porque fueron regiones donde se detectaron los casos y especialmente el sarampión es una enfermedad viral que es altamente transmisible. ¿Sí? Se transmite por pequeñas gotitas que eliminamos al toser, hablar o estornudar. Entonces, de cada 10 susceptibles, quiere decir que no están vacunados o que no tuvieron la enfermedad, 9 pueden contraer la enfermedad. Wow. Tiene una tasa de ataque muy alta. Claro. Por eso es que insistimos tanto en todas las vacunas del ingreso escolar, pero especialmente en la vacuna triple viral que protege contra sarampión, porque estamos ante un brote que todavía no está controlado. Entonces es fundamental que todos los que nos tenemos que vacunar estemos vacunados. Estas vacunas, estas 3 vacunas que mencionaba, ¿son requisito para el ingreso escolar? ¿Les piden el certificado de vacunación en los colegios? Se pide el certificado de vacunación en los colegios. Lo que pasa es que, bueno, sabrás que tenemos una nueva ley de vacunas que se votó a fines del 2018 por unanimidad en ambas cámaras del Congreso y esa ley está empezando a reglamentarse recién ahora. Entonces hay algunos artículos que todavía no están reglamentados. Si bien la ley está vigente y en la ley se contempla que las vacunas son gratuitas y obligatorias para todas las etapas de la vida, como ya lo estaba, pero hace más hincapié en la obligatoriedad de las vacunas y justamente como requisito para entrar a una institución educativa, jardín, primaria, universidad, también para entrar al trabajo, y también lo que hace la ley es facilitar el acceso de la población a las vacunas. Entonces sí, específicamente para el colegio es un requisito, pero falta instrumentar cómo se va a controlar que ese niño o esa niña tengan realmente las vacunas al día y quién lo va a controlar. Claro, esto un poco para contrarrestar este movimiento que ha surgido antivacunas, ¿no?, en distintos lugares del mundo.
Sí, es un movimiento muy peligroso que tiene más fuerza por ahí en algunos países de Europa. En Argentina el grupo de los llamados antivacunas es un grupo minoritario, pero que a través de las redes sociales y de los foros tiene mucho peso y que puede realmente hacer mucho daño, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay mucha gente que no necesariamente es antivacunas, no necesariamente llega hacia ese extremo, sino que lo que necesita es información. Sí, falta de información, ¿no? Que tiene dudas racionales sobre las vacunas y que en realidad, si desde el equipo de salud brindamos información certera y sobre todo la palabra clave es empatía. Nadie deja de vacunar a sus hijos porque les quiere hacer un daño, salvo que estemos hablando de casos extremos. En general lo que hay es falta de información y lo que tenemos que lograr es acercarnos a la población, tener empatía y una comunicación efectiva en vacunas para lograr las coberturas deseables de vacunación. Claro, pero además hay que entender que cuando uno no se vacuna no está solo afectándose a uno mismo, sino al resto de la población, porque hay una cuestión de solidaridad también en la vacunación, ¿no? Totalmente, la vacunación no tiene solo un beneficio individual, sino que es una herramienta de salud pública. De hecho, después del agua potable, es la herramienta de salud pública que más vidas salvó en la historia de la humanidad, y hay un concepto que se llama inmunidad de rebaño, que es la protección indirecta que le brindan las personas vacunadas a aquellas que no pueden vacunarse. Y siguiendo el ejemplo de sarampión que hablábamos antes, la vacuna contra el sarampión es una vacuna virus vivos atenuados que tiene algunas contraindicaciones. Por ejemplo, las mujeres embarazadas no pueden recibirla. Claro. Entonces, si hay una mujer embarazada que es susceptible porque nunca recibió la vacuna, pero está rodeada de personas vacunadas, claro, no va a tener, digamos, contacto con el virus y va a estar protegida. He sabido que el calendario de nuestro país es bastante completo, ¿no? En materia de vacunación siempre se dice que estamos muy bien parados. Ahora, ¿hay alguna vacuna que no esté incluida en el calendario, por ende que no sea gratuita y obligatoria, que se recomiende a nuestra población? A ver, el calendario nacional de vacunación de Argentina es un calendario, como vos decías, que es modelo en la región y en el mundo, porque tenemos 20 vacunas para todas las etapas de la vida. Quedan algunas vacunas fuera del calendario. Lo que pasa es que lo que es fundamental en esta instancia es poder cumplir con las vacunas que están en calendario, es decir, que las vacunas estén en los vacunatorios, que estén en tiempo y forma, y siempre se hace una relación de costo-efectividad para ver la posibilidad de seguir incorporando vacunas, pero lo que tenemos que hacer en primer lugar es cumplir con las vacunas que ya tenemos incorporadas en calendario. Sí, eso está claro, ¿no? Pero ahora, si uno cumplió con estas vacunas, ¿hay alguna otra que se pueda agregar que sea recomendable? Sí, hay una vacuna que es bastante nueva, que protege contra el meningococo B. Nosotros en Argentina tenemos dos tipos de meningococo. El meningococo es una bacteria que produce sobre todo meningitis, y más que nada en los niños muy pequeños o en algunas personas que tienen factores de riesgo para tener esta enfermedad. Y en Argentina circulan el serotipo B de larga y W. Y la vacuna que tenemos incorporada en el calendario cubre para el serotipo W, pero no para el B. Entonces, bueno, esta sería una vacuna que sería bueno en algún momento que pueda incorporarse al calendario. Pero bueno, insisto en que todavía estamos atrasados con vacunas que ya están en calendario, que hay que, digamos, poner al día esta situación para después poder pensar en la posibilidad de incorporar otras. Sí. Bueno, lo importante es que teniendo todas las vacunas del calendario estamos muy cubiertos en nuestro país, tenemos esa fortuna, así que hay que aprovecharla, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y llegó el momento en Tesis de Salud de ocuparnos de nuestros ojos, de cómo cuidarlos, ¿no? Porque a veces, uno usa cualquier tipo de anteojo, lentes de sol, por ejemplo, y no sabemos si todos son buenos o nos pueden afectar la visión. Por ejemplo, estamos con Daniel Badosa, médico oftalmólogo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y queríamos consultarte sobre este tema justamente del sol y el cuidado que tenemos que tener, el cuidado ocular.
Bien, el sol en estos meses de verano se pone muy difícil para los ojos porque los días son más largos, los rayos pegan más directamente y en ese aspecto los oftalmólogos damos los mismos consejos que dan los dermatólogos, Claro. que es evitar el horario más fuerte del sol entre las 11 y las 15, 30, 16, en especial si uno está en un ambiente donde la superficie refleja los rayos, es decir, arena, nieve. Esas son prácticas de deportes en cemento. Uno a veces ve la gente haciendo vida saludable a las 12 del mediodía trotando en el medio de la calle, en el asfalto, y eso a los ojos no le hace bien. Ajá. ¿Y cómo los cuidamos? Porque bueno, la exposición de la piel al sol quizás es más fácil que la exposición de los ojos al sol, porque quizás vamos manejando, no estamos exponiéndonos al sol, pero sí nos están dando los rayos del sol. Bueno, al manejar en realidad el parabrisas ya protege. Ah, bueno, eso es bueno todo en general, uno al manejar está protegido, y al aire libre hay que tener los anteojos de sol. Y para estar seguro de que sean buenos, que esa me imagino que es la pregunta que sigue, ahí venía. Uno tiene que chequear que el anteojo tenga una sigla, una leyenda que diga UV400. Si protege contra los rayos UV400, o puede decir también UVA y UVB larga. Ajá. Si dice eso, entonces estamos protegidos. En general, estamos protegidos si compramos anteojos en un lugar recomendable, ¿no? Es decir, si los compramos en la calle, estamos en un pequeño problema, quizás no están bien certificados. Bueno, cuando uno no tiene problemas de visión, ¿sirven los anteojos de sol con aumento? ¿Tiene que usarlos? Por supuesto que sirven, pero esto es un detalle. Cuando uno tiene un anteojo recetado, aunque no se oscurezca o no tenga tinte fijo, ya tiene el filtro ultravioleta. Esto es algo que poca gente lo sabe. A mí me lo ha enseñado un ingeniero óptico hace años. Mira, para mí es novedad. Y generalmente el que ya usa un anteojo tiene el filtro ultravioleta. Y el tinte, aunque no diga el UV... No, aunque no lo diga, pero si tiene un aumento, generalmente ya tiene la protección contra ultravioleta. Y el tinte en general es para el confort, porque reduce el brillo, pero la protección hacia adentro del ojo y hacia la piel ya está hecha en el anteojo. ¿Hay determinados tipos no sé si tiene que ver con el color del ojo, que son más afectados? O hay personas que el sol, como es con la piel, ¿no? Que hay personas, según el fototipo, te afecta más o menos el sol. ¿Con los ojos pasa lo mismo? Los ojos oscuros, el iris... absorbe un poquito más, lo retiene el iris, pero en realidad no es tan importante. Si uno tiene ojos oscuros, puede estar más tiempo al sol. No, todos nos tenemos que cuidar. Es más, esto es acumulativo, así que nos tenemos que cuidar desde la infancia. Esto creo que es algo importante que me gustaría transmitir. En Australia, por ejemplo, ya desde jardín de infantes se enseña a protegerse del sol. Y si uno viaja afuera, ve en la playa a los chiquitos americanos que están con anteojo, con gorro, tienen hasta la nuca. El gorro ayuda, ¿no? La visera también puede ayudar. Es muy útil, es muy útil. Claro. Es decir, uno tiene que tener el anteojo de sol y, si es posible, con visera también. Claro. Y en ese aspecto a los chicos... quizás en nuestro país, que tenemos un mercado más chico, no conseguimos un anteojo de sol pediátrico. Sí, los de sol que hay son de juguete. De marca hay y filtran, son tan excelentes como los de la misma marca de un adulto. Entonces accedamos a protegerlos con la gorra con visera. Claro, como nos estamos acostumbrando a poner el protector bien desde chiquitos y con mucha conciencia, lo mismo hay que hacer con el cuidado de los ojos. Exactamente, y el sol. Porque hay muchas enfermedades que se pueden dar en los ojos. Ahora venía esta pregunta, ¿cuáles son las consecuencias del sol en los ojos? La consecuencia del sol en los ojos va desde la superficie hasta lo más profundo de los ojos. En la superficie tenemos algo típico y que se da mucho en el norte, que es el pterigion. La gente lo llama carnosidad. Es una masa rojiza en la parte blanca del ojo. Generalmente está la parte blanca del lado de la nariz, a veces está del otro lado, y eso va creciendo con los años, y si llega a la pupila empieza a hacer bajar la visión. Generalmente se opera antes, es una operación relativamente sencilla porque es de la superficie, pero la clave es evitar que se forme. Claro. Para eso el anteojo es fundamental. La sequedad del ambiente. En Patagonia, por ejemplo, también hay mucho pterigion por el viento, que seca la superficie ocular.
También los párpados, hay un aumento, así como los dermatólogos ven incidencia de cáncer de piel en distintas partes del cuerpo que están expuestas, lo vemos mucho en el párpado. El párpado es la piel más delicada que tiene el organismo, es muy finita. Entonces sufre, y obviamente estamos siempre muy expuestos, pues la ropa la tapamos y los ojos y la cara muchas veces no lo hacemos. Entonces el párpado también suele tener tumores, y más hacia adentro tenemos daños en la córnea con queratitis, aumento de incidencia de catarata, y quizás lo que yo diría más peligroso es la aparición o el mayor riesgo de tener una enfermedad que se llama maculopatía en la retina, que esa es la que realmente, cuando uno ya es grande, pues estamos hablando de efecto acumulativo a través de años, desde la infancia, esa es la que realmente puede llevar a una reducción fuerte de la visión. El paciente deja de poder leer, por ejemplo, de poder ver una cara, porque pierde el centro. Ningún paciente con maculopatía se queda ciego, pero se le complica severamente la vida porque lo que quiere ver no lo puede ver. Tiene justo una mancha negra que lo frena. Esa y es el sol es un factor de riesgo. Ese es el síntoma que presenta. El extremo, te diría. Empieza con otro síntoma que es ver deformado. Ves la línea de los azulejos, por ejemplo, y donde la vas mirando, la línea se deforma. Ese es el primer síntoma de la maculopatía. Y esa es una enfermedad donde el sol, además de otros factores como el cigarrillo, toda la vida sana se viene a los ojos sanan el cuerpo. Claro. Así que todo lo que veas como que es sano para el organismo va a ser sano para el cuerpo. ¿Y qué tratamiento tiene, si lo tiene? Depende del tipo de maculopatía. Hay algunas que tienen tratamientos con inyecciones, hay otras que la tratamos de lentecer con ingesta de vitaminas, algunas pocas tienen solución quirúrgica. Lo ideal acá, como siempre, la prevención. Doc, muchísimas gracias. No, al contrario, es un gusto para mí. Bueno, antes de que llegue el verano todo el mundo está loco por llegar en forma a ponerse el bikini. Ahora pasa un poquito el verano, empieza uno a entrar en la rutina y resulta que se desacomodó totalmente en cuanto a las formas de alimentarse para el año. Y acá entra Nora Vera en consulta, ¿no? Te empiezan a llamar, empiezan a usar la app, que ahora nos va a contar Nora para quienes no la conocen de qué se trata, para tratar de encaminar la cuestión, ¿no? ¿Cómo estás, Nora? Sí, periodista, coach y además creadora de una metodología diferente, ¿no? Para seguir el proceso de alimentación en las personas. Sí, contanos. Así es. ¿Cómo estás, Paula? Bueno, sí, yo soy la creadora de una red de grupos motivacionales para bajar de peso y también para mantenerlo, porque ya hay mucha gente que está sosteniendo el peso hace más de un año, por ejemplo, que eso es como una cosa importante porque ya adelgazar todos sabemos, ¿no? Pero el tema es sostener los logros. Claro. Entonces eso es importante que se recalque porque hay mucha gente en el sistema que está ha hecho una transformación importante, digamos, de cambio de conciencia y de hábitos y que es perdurable en el tiempo, eso es importante. Bueno, sí, estos grupos son grupos que funcionan todos los días, sábado, domingo, lunes, de lunes a viernes, digamos, también, y de la mañana a la noche. Entonces, con acompañamientos de coach que motivan, digamos, que acompañan, que contienen, y aparte entre las mismas personas integrantes de los grupos también van creando un vínculo y bueno, se van apoyando también en el, digamos, porque son pares y están en la misma, claro, ¿no? Evitar las recaídas y además sentirse que son muchos los que están en la misma lucha, ¿no? Exacto, en el mismo esfuerzo. Exacto. Hay reglas del grupo, tienen que mandar fotos de las comidas, o sea, hay una consulta, yo soy coach, pero trabajo con nutricionistas matriculadas, hay consultas con las nutricionistas. Y lo importante es que por primera vez quizás llegan muchas personas que pasaron por tratamientos por ahí individuales con médicos, con nutricionistas, con pastillas, con libros, ¿no? Pasaron por las 1000 dietas de moda. Y lo que tiene por ahí de diferente esto es que, digamos, ese acompañamiento diario no es solamente digamos, para controlar lo que comemos, sino que es también una invitación a reflexionar sobre nuestra condición. Sobre cómo usamos la comida, de qué manera, que se parece mucho digamos, a una conducta adictiva con cualquier otra sustancia. Entonces, claro, cuando reconocemos que usamos la comida como un acto repetitivo por ahí para tapar emociones, para pasar aburrimientos o para reemplazar como todo tipo de tolerancia a una incomodidad, entonces cuando empiezan a tomar conciencia de eso, y en grupo, sucede una cosa maravillosa, porque empiezan a darse cuenta que cada uno tiene el poder realmente de elegir cada día cómo sentirse. Y entonces, bueno, comparten las sensaciones, cómo van
cambiando emociones o dándose cuenta del poder que tienen, y eso genera vínculos también muy interesantes dentro de los integrantes. Y Nora, ¿y qué pasa en esta época, ¿no? Cuando las vacaciones trastocan un poco la rutina que uno había logrado, el ritmo, la metodicidad? Tal cual, sí, siempre la rutina ayuda, ¿no?, a ordenarse, y cuando ya arrancan en las fiestas, que es un momento muy difícil para cualquiera porque hay mucha más oferta y digamos, y ya hay una cuestión social también, ¿no?, como que asocia el festejo al exceso, entonces es como muy difícil ese momento, pero bueno, es cuanto el grupo más se refuerza, ¿no?, y más tratamos de empezar a dejar de asociar que toda vez que tenemos ganas de festejar o de pasarla bien, tiene que ser con un exceso de comida, que podemos medirnos, sin privarnos de nada, medirnos y empezar a registrar otras cosas, ¿no?, que tienen que ver con los vínculos, con, no sé, disfrutar de un montón de cosas que no tienen que ver con comida, y que yo les hago un ejercicio siempre en los grupos que les digo, piensen en 3 momentos importantes o muy emocionales en su vida. Entonces la gente dice, por ejemplo, bueno, mi casamiento, cuando me recibí, el nacimiento de mi hijo. Y digo, ¿dónde había comida en esos momentos? Entonces ahí es como que a veces con ejemplos concretos te das cuenta que no es la comida lo que te da por ahí la real satisfacción o el bienestar o la emoción importante, sino que por ahí puede pasar por otro lado. ¿Y qué pasa cuando uno tiene un desliz? ¿Cómo se maneja eso en el grupo? Y bueno, eso pasa bastante seguido. Tratamos, bueno, de preguntar qué pasó. A veces es interesante siempre indagar a ver qué pasó, por no tomar un prototipo de que esto va a ser siempre así porque es una condición y que inevitable, sino por ahí indagar a ver qué pasó. Bueno, quizás a encontrar un patrón común, quizás es una persona que siempre come de más o picotea cuando llega a la casa después del trabajo y con qué lo asocia. Entonces tratamos de ver qué está pasando para destrabar esa situación y encontrar por ahí una actividad complementaria o distinta que la pueda alejar de esa cosa que a veces es como pareciera que es inevitable, no lo es. Hay muchas pacientes que dicen, yo necesito comer algo dulce a la noche. Yo necesito. Bueno, probá 3 días sin comer algo dulce y te vas a dar cuenta que no lo necesitabas. O sea, yo era fumadora y fumaba un montón de cigarrillos por día y pensaba que cada uno de esos cigarrillos era necesario para mí cuando tenía, digamos, esa adicción. Dejé de fumar hace 18 años y no necesito ningún cigarrillo. O sea, la adicción hace creer algo que es necesario, algo que no lo es. Claro. Entonces, cuando vos estás convencida de eso desde el lenguaje, digamos, nosotros te desafiamos así, bueno, a ver, probá. No te digo que no, probá a ver si sacando esa sustancia 3 días, ¿qué pasa? Si seguís necesitándolo. ¿Y qué cosas en general descubriste que la gente esconde o canaliza a través de la comida? Y bueno, hay de todo. En general tiene que ver con una inquietud, llámese por ansiedad, por timidez a veces, ¿no? Hay personas que por ahí están en una situación social y no conocen a nadie, entonces se atornillan a la mesa porque es como que tienen que hacer algo y no pueden estar por ahí en silencio o quietas o intentando vincularse. O bueno, tiene que ver mucho también con dudas, con momentos de incertidumbre, por ahí con necesidad de control, sobre todo, ¿no? Son personalidades, digamos, claro, ¿no? Específicas que ante determinado momento, en vez de por ahí quedarse con su sensación, que no es la mejor, no es la más agradable, pero aprovechar esa emoción para ver qué te pasa, quién sos vos, conocerte, manotean. Claro. Y cuando descubren esa emoción que los está llevando a la comida y tienen que hacer foco en esa emoción, ¿no? ¿Cómo lo manejan en los grupos? Y eso es maravilloso porque las mismas personas, a veces hay una fantasía de que si te vas a quedar con esa emoción te vas a poner muy mal, y en general descubren todo lo contrario, ¿no? Como que empiezan a conocerse más y empiezan a descubrir. Es como en coaching hay una frase que se llama el aha moment, que es cuando te cae una ficha, que te das cuenta de algo que por ahí nunca te habías dado la oportunidad de pensarlo. Entonces, cuando no hay excesos, ya sea comida, sea alcohol o sea la droga que sea, y empezás como a desmalezar, como tipo cáscara de cebolla, viste, vas llegando más a tu centro y te vas conociendo más y te encontrás con tus sombras, pero también con tus luces, ¿no? Hay transformaciones más allá de las físicas en los grupos que son formidables.
¿Y cómo le hacen frente a las frustraciones o quizás al no lograr el objetivo deseado? Bueno, hay un tema con la balanza, que bueno, hay que reportar el peso todos los días, y bueno, eso lo dejamos en claro desde un primer momento, que digamos, la balanza es como un resultado más, digamos, no es el objetivo principal. Porque digamos, lo importante es seguir las indicaciones y empezar a cambiar el vínculo que tenemos con la comida, el vínculo compulsivo. Y la balanza, como nos pesamos todos los días, también puede ser que hay veces que no hacemos las cosas bien, igual no bajamos porque tiene que ver con cosas hormonales. Retención de líquido. Sí, tratamos de cambiar ese como ese espíritu resultadista y disfrutar más del proceso, y los resultados van a llegar. Bueno, la gente que se quiere sumar, ¿cómo hace? Bueno, yo tengo un Instagram que es adelgazap con Z y 2P. Bueno, y ahí están los datos de los mails y todos para que la gente se pueda contactar y donde les mandamos información. Bueno, es buenísimo. Enlazar con un grupo que te contenga no es lo mismo que hacer esta odisea solitaria. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, por estar ahí del otro lado, y nos reencontramos en la próxima emisión de Tesis de Salud. Nos vemos hasta entonces.